Hola, mi nombre es Dauri de la Cruz. Somos el grupo 2 de la materia Herramientas de Multimedia. Y este grupo está compuesto por Larry Legner, Beltré Payán, Alfonso Dursainvi, Luis Rodríguez, Javier Murillo, Marcos Rey. Empecemos. La realidad virtual es un entorno de escenas y objetos donde el ser humano, al ponerse las llamadas gafas virtuales o cascos virtuales, entra en un mundo inmerso. Entra en un mundo donde los sentimientos, la sensación o los estímulos del ser humano siente como si estuviera en un mundo real. La realidad virtual ahora mismo no se está utilizando no tanto para entretenimientos o en videojuegos, sino para muchas cosas, sino para que hoy en día pueda ser usada en la educación, en los deportes, en la medicina y en los atletas. La realidad virtual tuvo sus inicios en los años 1980, antes era llamada realidad artificial, pero hoy en día es llamada la realidad virtual. Hoy en día la realidad virtual es usada en las Fuerzas Armadas, donde los soldados a través de esta tecnología pueden entrenar de una manera efectiva. La realidad virtual es una tecnología que cada año va ganando un gran auge y esto hace que nosotros como seres humanos podamos tener la experiencia y la sensación de entrar en un mundo virtual y sentir que estamos en un mundo real. Ya sabemos que en el mundo hay muchas realidades virtuales. Esa tecnología existe en el mundo entero. Pero vamos a ver algunos de ellos que más utilizado en el mercado. En el primero vamos a ver la realidad virtual colaborativa. La realidad virtual colaborativa proyecta el mismo entorno virtual para varios usuarios, sin importar la localización, compartir ideas, trabajar juntos en un proyecto y la realidad virtual semi-inmersiva, la realidad virtual inmersiva, la realidad virtual que existe en la filosofía, la realidad virtual que existe en la biología, la realidad virtual que existe en las cosas de la fabricación, la realidad virtual que existe también en los médicos. ¿Qué es lo que es la realidad objetiva? Aquella se refiere a los objetos tangibles que podemos tocar y de existencia materiales, de materiales comparables que contienen existiendo a pesar de que lo percibimos. Imaginen que están dentro de su habitación haciendo un recorrido por el Empire State Building. Luego están tomando un safari en África donde pueden ver y tocar los animales, pero ellos ustedes no le hacen nada. Luego se acuestan en su cama y están tomando unas vacaciones en una de las mejores playas del mundo. Esto es exactamente lo que es la realidad virtual inmersiva. La realidad virtual inmersiva son aquellas herramientas y tecnologías que permiten que los usuarios se sumerjan físicamente dentro de un entorno 3D. Estos usuarios podrán interactuar de forma natural con el universo creado, dando así una experiencia más viva y realista. Esta representación de escenas o imágenes de objetos generados en un programa informático que, a pesar de ser un entorno artificial simulado, brinda una sensación como si fuese la realidad. Hace unos años era imposible pensar que esto se podría hacer posible, pero ya gracias a los avances que ha tenido la tecnología se puede hacer posible.
Gracias a esto hay herramientas que están desarrolladas para ayudar a lo que es la realidad virtual inmersiva, como las gafas, guantes, y también están desarrollando unos cascos y chaleco para así por ejemplo, los juegos de realidad virtual, como de acción, de boxeo o de disparos, el usuario pueda sentir dónde se sintió el golpe o dónde impactó la bala. Hay diferentes tipos de escenarios virtuales. Los contenidos de tipo inmersivo se basan en la simulación de escenarios 2D o de 3D, en los cuales el usuario tiene sensación de que está presente como si estuviera realmente dentro del sistema. Se puede ver la fotografía desde el punto de toma de la misma, se puede ver hacia arriba o hacia abajo, hacia la izquierda o la derecha, hacia el frente, hacia atrás, hacia donde sea. Abarca un ángulo literalmente de visión de 360 grados. Actualmente las plataformas que nos permiten hacer este tipo de fotografía son Facebook y Street View de Google. Contenido basado en video de 360 grados posee una similitud característica con lo que es la fotografía de 360 grados, solo que este tipo de archivos cumple con la característica de este tipo de formatos. Las imágenes que muestran son dinámicas y actualmente las plataformas como YouTube y Facebook son las que nos permiten visualizar y hacer ese tipo de videos. Esto tiene una particular característica de que todo lo que ocurre es a tiempo real y hace que la experiencia sea de una manera más dinámica e interactiva para el usuario. Muchas gracias. Se caracteriza por ser de 4 pantallas de forma de un cubo, 3 para las paredes y 1 para el suelo, que se rodea por el usuario. Esta se necesita de gafas de un dispositivo de seguimiento de movimiento en la cabeza, usada principalmente aquellas visualizaciones donde se requiere el usuario que se mantenga en contacto con el mundo real. El primer fundamento histórico de la realidad virtual se da en el año 1844, cuando Charles Wester crea el primer estereoscopio, que consiste en obtener 2 fotografías casi idénticas, pero que se diferencian en un punto de captura de imagen y son observadas de manera separada por cada ojo. Entonces, el cerebro las mezcla de una forma que crea un efecto tridimensional. Este concepto luego será la base de los primeros visores de realidad virtual. En 2007, Google introdujo Google Street View, un servicio que nos permite vistas panorámicas sobre distintos puntos de nuestro planeta, desde carreteras, edificios y áreas rurales. Además, puede ser usado como modo estereoscopio en 3D desde el 2010. Otro ejemplo de la realidad semi-inversiva es el juego de los Pokémon Go, que nace de la colaboración entre Nintendo y Pokémon, que utiliza la geolocalización de los dispositivos móviles, que captura, localiza y entrena a los Pokémon virtuales, las cuales se visualizan en la pantalla de los teléfonos, que parece que se encuentran en el mundo real. Los entornos virtuales colaborativos son la combinación de la realidad virtual y sistemas multiusuarios distribuidos. Su concepto incorpora los entornos virtuales multiusuarios que soportan, además de la comunicación humano-máquina, también la comunicación humano a humano. Los entornos virtuales colaborativos pueden variar su riqueza de representación desde espacios gráficos 3D, entornos 2D, hasta entornos basados en texto. Sin embargo, hoy en día es difícil imaginar un entorno virtual multiusuario sin gráficos. La intención de la tecnología de la realidad virtual es proveer a los usuarios la sensación de estar allí. Por ello, un entorno de realidad virtual compartido se espera que los usuarios consigan la sensación de estar allí juntos e interactuar con otros usuarios. Según algunos autores, la computadora la representan como un espacio maleable, un espacio en el que se construyen y utilizan espacios compartidos para trabajo y enseñanza. Los entornos virtuales colaborativos proveen un terreno o tierra digital que puede estar habitada o poblada por individuos e información, promoviendo una sensación de lugar o espacio compartido. Los usuarios, en forma de encarnaciones o avatares, son libres de navegar a través del espacio, encontrarse con los demás
con objeto, artefacto e información, y son libres de comunicarse entre ellos utilizando comunicación verbal y no verbal a través de los canales visuales y auditivos. Existe la idea general de que los entornos virtuales colaborativos no permiten relaciones interpersonales. No obstante, investigaciones a corto plazo como también a largo plazo demostraron que puede haber la misma intensidad que en las reuniones cara a cara. En este sentido, parece que el avatar puede en efecto tomar el papel personal, de tal forma que incrementa la sensación de estar juntos, el sentimiento de comunidad. Hablando sobre lo que es la realidad virtual y la realidad aumentada. Pero ¿se imaginan lo que sería tomar esos dos mundos y unirlos? Pues en 1994, Paul Milgram y Fumio Kishino definieron el concepto de realidad mixta como un subconjunto de tecnologías relacionadas con la realidad virtual que implica la fusión de los mundos reales y virtuales en un lugar continuo de la virtualidad. Esta continuidad de la virtualidad se extiende desde el mundo completamente real hasta el entorno completamente virtual, encontrándose entre medio de esto la realidad aumentada y la realidad virtual. Es decir, la realidad mixta no solo permite la interacción del usuario con el entorno virtual, sino que también permite que objetos físicos del entorno inmediato del usuario sirvan como elementos de interacción con el entorno virtual. Esta denominación también, para referirse a la realidad mixta, es la realidad fusionada. Entonces, decir que la realidad mixta, también llamada realidad híbrida, es la combinación de la realidad virtual y la realidad aumentada. Esta combinación permite crear espacios en los que interactúan tanto objetos y o personas reales como virtuales. Es decir, se puede considerar como una mezcla entre la realidad aumentada, virtual. De modo más aclaratorio, diríamos que trata de trasladar el mundo real al mundo virtual, ocasionando un modelo 3D de la realidad y sobre este superponer información virtual, ligando las dos realidades para poder aunar contenido extra de valor para el usuario de la realidad mixta. ¿Cómo funciona la realidad mixta? La realidad mixta es un espacio en el que mezcla la interactividad de la realidad virtual y el poder visual de la realidad aumentada. Esta combinación de fuerzas permite al usuario ingresar de lleno en un entorno real, con la particularidad de poder interactuar con elementos virtuales. La realidad virtual es posible gracias a la aplicación de técnicas estereoscópicas que le permite ver imágenes tridimensionales, integrando por medio del cerebro las imágenes obtenidas de cada uno de los ojos. Es decir, cada ojo capta la imagen por separado y el cerebro interpreta como una única imagen. La realidad mixta viene a desarrollar nuestra capacidad humana y a obtener un mejor aprovechamiento de las cosas que nosotros podemos hacer en nuestra vida cotidiana.